Buenos días, jóvenes. Buenos días, buen día. Buen día, Natalie. Buen día, doctor. ¿Cómo estás? Buen día. Buenos días. Bien, gracias. ¿Esperaron mucho tiempo? Solo un poquito, doctor. No sé qué ha pasado, que no quería conectar al WhatsApp web para mandarles el link. Bueno, que se vayan conectando los chicos. Que ayer un poco abordamos. Incumplimiento de las obligaciones. Vamos a ver acciones por el incumplimiento del deudor. Por favor, no olviden registrarse, chicos, en el chat del Zoom, ya para efectos de asistencia. Mientras se van conectando, todos vamos a ver esto de acá. ¿Cómo les ha ido en su primera clase? Bien. ¿Cómo estás, Diego? Buen día. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Buen día. Yo acá más despertando. Entonces, está bien. Yo hace rato ya les mandé el mensaje, pero no sé qué pasaba, que no podía conectarse al WhatsApp web para que les mande el link. Pero bueno, ya estamos. A ver, que se vayan. Doctor, mejor que se haga tardado. Yo me dormí al término de la primera clase. Yo dije, deben estar desesperados los chicos. Es raro porque paso por el WhatsApp web para poder trabajar, ¿no? Pero bueno, a ver. Les daremos por principio de igualdad un par de segundos a los compañeros para que puedan conectarse. Vamos a continuar sobre lo que ayer abordamos, el cumplimiento de las obligaciones. Ya hemos visto todo lo referente, les decía el día de ayer, a lo que es el cumplimiento de la obligación, y hemos empezado por ver el pago, ¿sí?, como una de las formas más directas y más efectivas para poder cumplir con la obligación, y lógicamente cumplida la obligación para extinguir esa obligación, ¿cierto? Para terminar con esa obligación. Otra de las maneras de poder cumplir con la obligación vimos el pago con subrogación. Siempre les voy a recomendar que cuando escuchen el término subrogación o subrogación, como muchos lo pronuncian, tiene que ver con el sinónimo de sustitución. De ahí que cuando hablamos del pago con subrogación, vimos subrogación del acreedor, subrogación del deudor. Con el acreedor, desde el punto de vista de la subrogación, no hay mucho problema. ¿Por qué? Porque aparece un tercero que paga por el deudor principal con o sin conocimiento de, y ante la aceptación del acreedor, prácticamente este acreedor principal es satisfecho en su obligación, ¿no?, en su derecho, sale del vínculo jurídico, pero el tercero que ha pagado se constituye en el nuevo acreedor. Por tanto,
La obligación que tiene el deudor se mantiene intacta, no varía absolutamente nada, a no ser la sustitución del acreedor, manteniendo intacto inclusive el tema de las garantías prestadas por el deudor principal. Y cuando hablamos de la subrogación del deudor, establecimos que esta figura consiste en que el deudor busca un tercero que le facilite. Si hablamos de préstamos de dinero, de obligaciones en dinero, que le facilite el monto que debe pagarle al acreedor para que éste satisfaga la obligación con él, pero le nace al deudor una nueva obligación con el prestamista, con la persona que le ha prestado y facilitado el dinero y que se constituye lógicamente en su nuevo acreedor, ¿cierto? Cualquiera de las formas, sea la subrogación del acreedor o la subrogación del deudor, estamos frente a que la obligación sea cumplida. Otra forma de dar cumplimiento a la obligación que fuimos fue la cesión de bienes, ¿cierto? La cesión de bienes, en la que el deudor propone y promueve además para que el acreedor acepte que le ceda ciertos bienes en cumplimiento de la obligación. Posteriormente vimos el tema de la mora del acreedor con una figura que definitivamente también va a ser de cumplimiento de la obligación, que se denomina oferta de pago y consignación. Ahí pudimos estudiar de que el acreedor también ingresa en mora. Pero cuando ingresa en mora el acreedor, ingresa en mora cuando evade, cuando rehúsa, cuando por alguna circunstancia o situación no viabiliza que el deudor cumpla con la obligación. El deudor lo busca, el deudor le quiere pagar, quiere cumplir con la obligación y de esa manera extinguir la misma, ¿cierto? Toda vez que cuando una obligación se extingue, los intereses cesan, las garantías se liberan y prácticamente la obligación desaparece. Pero cuando este acreedor no viabiliza, más al contrario, obstaculiza que el deudor quiera cumplir con la obligación, al deudor le nace, por principio legal, le nace el derecho o la opción de poder acudir ante un juez y comprobada la evasión y los actos del acreedor de no querer recibir el cumplimiento o pago de la obligación, entonces le nace demandar ante el juez la oferta de pago y consignación. ¿Para qué? Para efectos de dar por cumplida la obligación, de extinguir la misma y la consecuente liberación de las garantías que pudieran existir. ¿Sí? El día de ayer vimos la dación de pago, otra forma de cumplir con la obligación. ¿En qué consistía esta dación de pago? Dación viene de dar, ¿sí? La dación de pago es una forma de extinguir las obligaciones, cumpliendo lógicamente, pero que consiste en cubrir la obligación, llamémosle pagar la obligación, con una prestación distinta o diversa a la que se ve adquirida. Me explico mejor. Sigamos sobre el típico ejemplo, un contrato de préstamo de dinero. Yo, deudor, me he prestado dinero del acreedor, ¿cierto? Me he prestado dinero. Y mi compromiso, mi obligación es devolver ese dinero. ¿O no están de acuerdo? Sí, doctor. ¿Cierto? A eso se llama identidad de la obligación. ¿Cierto? Identidad. Este dinero y mi obligación es devolver ese dinero, el monto del dinero, ¿no? Pero mediante la figura de la dación de pago, como una de las formas de cumplir con la obligación, no tengo el dinero en efectivo. Entonces, le propongo al acreedor cumplirle
la obligación pendiente, pero con otro bien diverso al dinero, distinto al dinero. Mira, te debo $30,000, por así decirlo. No tengo efectivo, pero tengo un lote de 250 metros en tal zona que cuesta el monto que te debo. Lo podemos ver, podemos hacer un avalúo, si quieres tú lo puedes hacer, y te pago con ese lote, ¿cierto? Si el acreedor acepta, la obligación ha sido cumplida con una prestación distinta a la original. Es decir, el acreedor me dio efectivo y yo le estoy pagando con un lote de terreno, con un bien distinto al que sería generado. Esa es la dación de pago. ¿Ya? Esa es la dación de pago. Entonces, previo consentimiento del acreedor, se cumple con la obligación, se liberan todas las garantías que pudieran haber existido prestadas por el deudor y lógicamente se extingue la obligación. Se extingue la obligación. En ese sentido, al extinguirse la obligación, el deudor queda liberado de cualquier obligación pendiente, asunto pendiente con el acreedor y el acreedor lo toma. ¿Sí? Con la salvedad de que el acreedor tiene también la obligación de realizar los trámites de liberación de las garantías, si fueran inmuebles o vehículos con las que el deudor hubiera garantizado la obligación, ¿no? Es decir, así como lo hipotecó en términos claros, tiene que levantar la hipoteca y entregarle liberado los bienes que en garantía hubiera estado, ¿ya? Bien, con eso, con todas esas figuras, así como resumen, vimos el tema del cumplimiento de la obligación. El día de ayer abordamos el tema del incumplimiento de las obligaciones, es decir, lo contrario del cumplimiento. Ya para entrar abordando el tema, establecimos que el efecto normal de las obligaciones, es el cumplimiento. Esto quiere decir que si yo presto, espero que en un ámbito y en una conducta, en un accionar normal, el deudor me devuelva el dinero que le prestaba. ¿Cierto? O en su caso, si contrato la realización de 500 mesas por un valor, un precio estipulado, en una lógica normal, espero que en el plazo pactado, el deudor, la persona que me tiene que hacer y entregar las sillas, cumpla y la obligación está satisfecha, está cumplida, por tanto, no hay ningún problema. Ese es el efecto normal. Pero el efecto anormal de las obligaciones es precisamente el incumplimiento, ¿no? Y a esto se lo denomina como incumplimiento material de la obligación. ¿Sí? Ahora, pregunta para la clase. ¿Cuándo podríamos decir que el deudor no ha cumplido con la obligación? ¿En qué momento? ¿Quién podría emitir un criterio? ¿En qué momento? ¿Cuál es el momento en el accionar del deudor que hace presumir y hace ver al acreedor que no ha cumplido con la obligación? Que más al contrario ha incumplido. Doctor, se podría decir en un préstamo Ujú. y que le da un tiempo para que le pueda cancelar el monto ¿Ya? y el deudor no cumple y tampoco le llaman para poder entrar en otro acuerdo a la persona de la que se ha prestado. Ahí se podría decir. Sí, el criterio es acertado y fíjense lo que nuestra legislación civil establece en cuanto a la mora y en cuanto al momento del incumplimiento. En cuanto
Si nosotros somos los acreedores, de forma lógica, vamos a asumir, y en el mejor de los casos presumir, que si el deudor debía cumplir el 30 de este mes, y ese día 30 no aparece, no me llama, ni nada por el estilo, ha incumplido la obligación, ¿cierto? Es lógico presumir aquello. El 30 tenía que cumplir, el 30 no me llamó, no me buscó, absolutamente. Entonces nosotros asumimos en un contexto lógico que el deudor ha incumplido con la obligación, ¿cierto? Bien. Entonces, ¿cuándo ingresará en mora el deudor? ¿Cuándo ingresa en mora? Entendiendo que, como ayer dijimos, la mora es la tardanza, el retraso, ¿no? En el cumplimiento de la obligación. ¿Cuándo ingresará en mora este deudor? ¿Qué dices, Diego, Natalie? Doctor, sería una vez vencida la fecha límite acordada entre ambos, ¿no? Ya, o sea que el 30 también ingresaría en mora. No, no, solo el deudor. Por eso, el 30 debía cumplir, y si el 30 no me ha buscado a mí que soy su acreedor, yo ya asumo que ha incumplido la obligación, ¿cierto? Perfecto. Y la mora, ¿desde cuándo se determinaría la mora? Es decir, la tardanza, el retraso por parte del Doctor, sí, no sé si estoy bien, pero yo creo que cuando pongamos que es una deuda, ¿no? De económica ujú, y quedan en acuerdo en que tiene se me ha ido la palabra, un interés. Cuando el interés incumple, digamos, yo puedo suscribir el contrato que la deuda se tiene que pagar en fecha 30 de abril, ¿ya? pero el interés corre desde que se suscribe el contrato. Entonces también ahí incumple porque puede no pagar los intereses y todo eso. ¿Ya? No siempre el incumplimiento del pago en realidad, sino los intereses también. ¿Ya? Perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguien más, chicos? ¿Ustedes creen que el momento del incumplimiento es el mismo que el momento de la mora? ¿Sí o no? ¿Qué dicen, chicos? ¿Es el mismo momento? ¿O no es? El razonamiento está bien. Fíjense que el acreedor va a presumir que el deudor ha incumplido cuando en la fecha prevista no ha aparecido, no lo ha llamado y menos ha venido a usar la obligación, ¿cierto? Ha incumplido. ¿En qué momento ingresa en mora? ¿En qué momento se lo considera deudor moroso al deudor? Se lo considera en mora, ¿sí? Y así lo dice la norma, enseguida lo vamos a ver, se lo considera en mora desde el momento que el acreedor inicia la ejecución
de la obligación por incumplimiento. Y les hacía esta pregunta porque vamos a ver entonces las acciones que el acreedor asume por el incumplimiento del deudor. ¿Ya? Por el incumplimiento del deudor. A ver, cuando el deudor no paga y la obligación se hace exigible, porque el 291 le da la potestad al acreedor y el derecho además de exigir y percibir el cumplimiento de la obligación, ¿no? Que además tiene un plazo vencido, no ha pagado, no ha cumplido en la fecha pactada, se incluye en incumplimiento y en mora, dice la teoría, ¿no? En incumplimiento porque no ha cumplido la fecha pactada. Al día siguiente se asume que está en mora porque se ha retrasado. Debía pagar ayer y hoy día ya es un día de retraso. En consecuencia, le genera al acreedor en un conjunto de derechos para exigir el pago o el cumplimiento de la obligación, ¿no? Mediante acciones coactivas, mediante medidas coactivas que le puedan asegurar de que el deudor sí va a cumplir con lo que debe. ¿Y dónde va a interponer estas acciones coactivas, estas medidas coactivas? Lo va a hacer en la vía jurisdiccional o en la vía judicial. Es decir, va a acudir ante el juez. ¿No ve? En ese sentido, estas acciones se tratan de herramientas, de recursos que la ley le franquea al acreedor frente a un deudor que no ha cumplido con la obligación pactada. Y toda vez que ninguna persona por mandato constitucional puede hacer justicia por propia mano, ¿no? O sea, aquí está totalmente descartado las técnicas del, ¿cómo se llama el abogado del diablo? ¿Cómo se llama ese que tiene técnicas para ejecutar obligaciones? Técnicas de maltrato físico, Yasmani Rico, ¿cierto? Eso está prohibido por ley. Esas acciones que pueden generar el incumplimiento del deudor está prohibido por ley. Por tanto, el incumplimiento del deudor le va a otorgar el ejercicio del derecho al acreedor de que pueda realizar todas las medidas, todas las acciones judiciales que el caso amerite para poder lograr que el deudor cumpla con la obligación pactada. Y estos medios, recursos o medidas, lógicamente, están planteados por la ley. De ahí que se va a señalar que se va a iniciar una ejecución forzada para el cumplimiento de la obligación. ¿Por qué decimos forzada? Porque se va a dar la intervención judicial. Va a intervenir un juez para determinar, lógicamente, previo el análisis de rigor de todo lo demandado, llamemos así, para determinar que sí concluye el derecho del acreedor para exigir que el deudor cumpla con la obligación, ¿no? De ahí que el artículo 1465 del Código Civil, los que tienen el código a la mano lo pueden revisar, establece de forma clara que el acreedor puede... ¿Quién? ¡Ay! Puede... Apura, mira, y media, 10 ya va a llegar. La Nicole va a llegar a las 11. A ver, Dile que se apure por rápido. favor, su micrófono y cuiden su cámara, por favor, chicos. ¿Ya? Entonces, el artículo 1465, les decía, establece que el acreedor puede ocurrir ante la autoridad judicial
para que disponga la ejecución forzosa de la obligación por el deudor. Ya sea mediante el cumplimiento de la prestación misma, o ya sea por equivalencia con el embargo y venta forzosa de la obligación. De ahí que se llama ejecución forzosa para el cumplimiento de la obligación. En términos claros, lo que nos está diciendo es que cuando el deudor no paga, le nace el derecho al acreedor de poder exigir mediante la vía judicial el cumplimiento forzado de la obligación. ¿Y cómo lo va a hacer? Va a recurrir ante el juez, le va a dar toda la relación de hechos en base al documento suscrito y le va a pedir que ejecute. ¿Por qué? Porque la fecha vencido, es un documento vencido, hay una suma que recuperar seguramente, lo cual lo hace exigible. ¿Y cómo va a hacer el juez mediante el juicio para poder ejecutar esa obligación vencida, no cumplida? Con distintas medidas que la ley franquea en el procedimiento, en el procesal civil, que incluso puede llegar al embargo de los bienes del deudor para su posterior subasta o remate público, y con su producto se pueda satisfacer la obligación a favor del acreedor. ¿Ya? Por tanto, el Código Procesal Civil, antes llamado Código de Procedimiento Civil, legisla, es decir, regula como mecanismo procesal de la ejecución forzada, ¿no? Mediante procesos denominados, no se preocupen, esto lo van a ver más adelante, o quizás ya lo están empezando a ver, mediante procesos denominados ahora procesos ejecutivos, procesos coactivos, bajo una estructura de procesos monitorios, se llaman así, bajo una estructura de procesos monitorios. ¿Ya? La ley ya regula, el Código Procesal Civil regula, ¿no?, en el caso de incumplimiento del deudor, cuáles son las acciones a tomar. Si tanto acreedor como deudor han suscrito un documento en el cual acuerdan que en caso de incumplimiento se van a un proceso ejecutivo, pues seguirán a un proceso ejecutivo. Si acuerdan que será un proceso coactivo civil para cobrar en caso de incumplimiento, seguirán a un proceso coactivo. Incluso podrían irse en todo caso hablando de que no solamente es un deudor, sino son varios o varios acreedores, podríamos hablar de un proceso de concurso voluntario, ¿ya? No se asusten de los términos que no van a entrar al examen, solo estoy explicando de qué manera el acreedor puede asumir acciones frente al incumplimiento del deudor. Por eso es que el Código Civil dice claramente, cuando el deudor incumple con la obligación, le nace al acreedor el derecho de ejecución. ¿Y cómo le nace? ¿Cómo practica el derecho de ejecución? Mediante una ejecución forzada. Así de claro. ¿Ya? Bien. Pero esta ejecución forzada, como que el 1465, un poco que nos hace asustar, ¿no? Un poco que nos hace asustar. Dispone que cuando el deudor no cumple, el acreedor acude ante el juez agarra, según procedimiento puede embargar y rematar los bienes para poder cumplir con la obligación. Esta ejecución llamada forzada, estas acciones a las que va a acudir el acreedor por el incumplimiento del deudor, tiene sus límites. ¿Ya? Y sin duda, debemos entender que el cumplimiento forzado de la obligación, como modo de ejecutar ese incumplimiento, constituye uno de los primeros más importantes derechos que tiene el acreedor. La fórmula es suave. Deudor ha incumplido, acreedor lo va a ejecutar, ¿no? Y cuando digo lo va a ejecutar, o va a iniciar el proceso de ejecución por no haber cumplido, no estoy hablando de que lo va a ejecutar a él. Va a ejecutar su incumplimiento en relación a la obligación que tenía. ¿Y qué va a pasar en ese proceso de ejecución?
¿sí? Va a pasar que se va a atacar al patrimonio del deudor. ¿Cierto? Como al principio siempre dijimos. Va a atacar al principio del deudor y en su caso, si hubiera un garante, también va a atacar a los bienes del patrimonio del garante hasta que esos bienes garanticen y lleguen al monto adeudado al acreedor. ¿Listo? Entonces, ¿dónde está el límite? ¿Dónde está el límite? Solamente se puede atacar, se puede embargar los bienes que exclusivamente pertenecieran al deudor. ¿Ya? Al deudor. Ahí está una gran limitante establecida por la misma norma. Son variables, ¿sí?, que se van a constituir en la limitación excepcional al derecho de ejecución que tiene el acreedor. Y ahora, cuando vimos y empezamos el tema de las obligaciones, ustedes se acordarán, clasificamos en 3 clases a las obligaciones. Obligaciones de dar, obligaciones de hacer y obligaciones de no hacer. ¿Cierto? Eso es lo que establecimos. Hablemos de las obligaciones de dar. Primero, la ejecución forzada de las obligaciones de dar. Vamos a ver aquí abajo. Vamos a poner ejecución forzada de las obligaciones de dar. ¿Ya? Bien. Cuando se trata de obligaciones de dar, cuyo sinónimo es entregar, el acreedor puede vencer la resistencia del deudor promoviendo la acción judicial, ya sea un proceso ejecutivo o ya sea un proceso coactivo. ¿Logrando qué? Logrando el embargo y posterior remate o venta judicial forzosa de los bienes que tuviera el deudor. Ahora, este embargo y ejecución de los bienes que tuviera el deudor está supeditado, pues, a ciertos requisitos. El embargo se deben hacer sobre bienes ciertos, sobre bienes que existan en ese momento. ¿Sí? Otro de los requisitos es que esos bienes le pertenezcan al deudor, sean del deudor, porque si son de otra persona no se pueden. Y otro que viene como consecuencia de la segunda es que el deudor esté en posesión de esos bienes, los esté usando. ¿Cierto? Entonces, con esos 3 requisitos se puede proceder al embargo de los bienes que pudiera tener el deudor. El artículo 1467, en concordancia con esto, el 1467, establece que si el deudor no ha cumplido con la obligación de dar o entregar una cosa o bien, sea mueble o inmueble determinado, ¿sí?, el acreedor puede estar autorizado en ingresar en posesión de él. ¿Qué tal? Por eso se llama ejecución forzada. Quiera o no quiera, le guste o no le guste al deudor, si el acreedor, como consecuencia de su incumplimiento, inicia las acciones judiciales, le guste o no le guste, el acreedor puede exigir que a cuenta de todo lo que le debe, entre en posesión de él. Eso es bien. En las obligaciones de dar o entregar. ¿Cierto? De dar o entregar. Ahora, existía una norma antes del Código Procesal Civil y antes del Código de las Familias, que era la ley 1760, Ley de Abreviación Procesal Civil y Asistencia Familiar se llamaba 1760, la cual ha sido abrogada
porque salió un nuevo código procesal civil y a la vez salió una nueva ley autónoma independiente en materia familiar, ¿no? Por ejemplo, esa norma en el tema de obligaciones de dar, ¿sí?, establecía que sobre los bienes que le pudieran pertenecer al deudor, el juez debía liberar o debía emitir un mandamiento de embargo. Y después ordenaba el desapoderamiento, es decir, quitarle al deudor y entregárselo al acreedor, ¿no? Y si éste se oponía alguna resistencia, incluso se podía convocar el uso de la fuerza pública, es decir, la policía. ¿Para qué? Para ejecutar. ¿Ya? En relación a la ejecución forzada, de obligaciones de hacer, cuyo sinónimo es realizar, ¿sí?, tenemos que entender que en principio las obligaciones de hacer admiten que el acreedor, o sea, permiten que el acreedor pueda exigir el cumplimiento forzado de ellas. Es decir, en caso de incumplimiento también puede recurrir a la vía judicial. Y así lo establece, los que están con código en mano, el artículo 468 del Código Civil, que dice: si la obligación de hacer no se cumple, el juez a pedido del acreedor, fíjense bien, el juez a pedido del acreedor puede disponer que el deudor ejecute la obligación o que a su costa la ejecute otro. ¿Se dan cuenta? Y además dice en su párrafo 2 que en las obligaciones de hacer, que por su naturaleza solo puedan ser ejecutadas por el mismo deudor, su inejecución se resuelve con el resarcimiento de daño. ¿Pero qué significa esto en español? En las obligaciones de hacer, ¿ya?, de hacer, y por eso citamos al artículo 1468, cuando el deudor no cumple, ¿no?, y el acreedor acude ante el juez lo que va a hacer es, uno, le va a conminar, va a disponer, va a ordenar que cumpla con la obligación a la mayor brevedad posible. Le va a decir, usted cumple y entregue lo que tiene que, haga lo que tiene que realizar. ¿Qué tenía que hacer? 500 meses, perfecto. Le conmino a que en un plazo razonable termine las 500 meses y a las 24 horas se entregue. ¿No ve? Porque es una obligación de hacer. En caso, y dependiendo de las circunstancias y pruebas que se presentaron al proceso, el deudor se advierte que no va a poder cumplir, el acreedor puede, en otro lado, hacer terminar las mesas, las siglas, qué sé yo, bajo el costo del deudor. ¿Sí? Hace terminar, yo pago, pero eso le voy a repetir al deudor por su negligencia, por su descuido. ¿Listo? Bien, estamos llegando, chicos, al cierre de la primera sesión. Un favor, les corto y en 2 segundos les vuelvo a pasar el link, por favor, ¿ok? Está bien, doctor. Ya, por favor.